Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. ¿Tienen las oraciones poder para curar? ¿Puede alguien orar por otra persona y ésta se sana? En la siguiente entrega de su Starlight Podcast hablaremos sobre el poder terapéutico de la oración. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. El poder terapéutico de la oración, por James Yates. ¿Tienen las oraciones poder para curar? La ciencia está descubriendo lo que los creyentes siempre supieron. Lo que voy a relatar ocurrió cuando trabajaba en el Hospital Parkland Memorial de Dallas, Texas, durante mi periodo de residencia. Mi primer paciente sufría de cáncer en fase terminal y la dolencia le afectaba los dos pulmones. Le aconsejé respecto a la terapia que se le podía administrar y le expliqué lo poco que le serviría. Acertadamente optó por no seguir el tratamiento. Cuando pasaba junto a su cama, siempre lo veía rodeado de personas de su iglesia que habían ido a visitarlo, a cantarle y orar con él. Qué bien, pensé, pues pronto estarán cantando y orando en su funeral. Transcurrió un año y yo trabajaba en otro centro médico. Entonces, un colega del Hospital Parkland me llamó para preguntarme si estaba interesado en ver a aquel paciente. ¿Verlo? Ni siquiera podía creer que todavía estuviera con vida. Estudié su radiografía y me quedé boquiabierto. El paciente tenía los pulmones limpios, sin ningún indicio de cáncer. La terapia a la que se sometió le dio excelentes resultados, comentó el radiólogo que miraba por encima de mi hombro, refiriéndose al paciente. ¿Terapia?, pensé, si no se sometió a ninguno, a menos que la oración se considere una terapia. Conté lo sucedido a dos de mis profesores de la Facultad de Medicina. Ninguno de los dos reconoció que había sido una curación milagrosa. Es el curso natural de la enfermedad, opinó uno. Está claro, comentó el otro encogiéndose de hombros. Yo había perdido hacía mucho la fe de mi niñez. En aquel momento creía en la eficacia de la medicina moderna. Diríase que consideraba la oración algo superfluo, así que no pensé más en ello. Transcurrieron varios años más, llegué a ser director de un importante hospital. Estaba al tanto de que muchos de mis pacientes oraban, pero confiaba muy poco en la eficacia de sus plegarias. Terminaba la década de los 80 y de casualidad llegaron a mis manos unos estudios. Muchos de ellos se habían realizado en condiciones muy estrictas de laboratorio y revelaban que la oración influye de manera decisiva en diversas dolencias. Tal vez el estudio más convincente sea el que publicó en 1988 el cardiólogo Randall Beer. Una computadora extrajo los nombres de 393 pacientes de una unidad coronaria del Hospital General de San Francisco. Seguidamente repartió los nombres en dos listas.
Una de ellas se entregó a grupos de oración, mientras que nadie oró por las personas cuyos nombres figuraban en la otra. Nadie sabía en qué lista estaba ninguno de los enfermos. A los grupos de oración solo se les proporcionó el nombre de pila de los pacientes, junto con una breve descripción de las dolencias que los aquejaban. Se pidió que rogaran por esos pacientes todos los días hasta que fueran dados de alta, pero no se les dieron instrucciones de cómo rezar ni qué decir. El estudio terminó al cabo de 10 meses y los pacientes por los que se oró se beneficiaron en varios aspectos importantes. ¿Cuáles aspectos? Primero, tenían 5 veces menos probabilidades de necesitar antibióticos, en comparación con los enfermos por los que no se rezó. Tenían 2,5 veces menos probabilidades de sufrir de insuficiencia cardíaca congestiva. Tenían menos probabilidades de sufrir un paro cardíaco. Si la técnica médica estudiada hubiese sido un nuevo medicamento o procedimiento quirúrgico en vez de la oración, probablemente se habría proclamado como un gran avance de la medicina. Incluso escépticos recalcitrantes como el Dr. William Nolen, que escribió un libro cuestionando la validez de la fe para sanar, reconoció: si este estudio es fidedigno, los médicos deberíamos escribir en las recetas oración 3 veces al día. Si el método surte efecto, utilicémoslo. Pero hay cosas que los científicos y los médicos, nos contamos entre ellos, no entienden o no entendemos. La eficacia de la oración es una de ellas. Actualmente he dejado el ejercicio de la medicina y me dedico a investigar y a escribir sobre los efectos de las plegarias en la salud. Hay estudios que dan a entender que pueden tener consecuencias beneficiosas en casos de alta presión arterial, heridas, jaquecas y ansiedad. En los párrafos siguientes expongo algunos de mis hallazgos. La oración adopta múltiples formas. En los estudios que han pasado por mis manos, los resultados no se manifestaron únicamente cuando se oró pidiendo resultados concretos, sino también cuando se elevaron oraciones sin entrar en detalles. Es más, algunos estudios indicaban que en los casos en que solo se dijo algo así como «Señor, hágase tu voluntad», ello fue en términos cuantitativos más eficaz que los resultados específicos que se esperaban. Numerosos experimentos indican que la simple actitud de oración, la devoción, acompañada de compasión e interés hacia la persona por quien se ora, crearon las circunstancias que favorecieron la curación del paciente. El amor aumenta la eficacia de la oración. La eficacia de la oración es legendaria. Es parte del folclore, del sentido común y de la vida diaria. El amor tiene efectos físicos. Prueba de ello es que los enamorados se sonrojan y les palpita el corazón. A lo largo de la historia se ha reconocido sin excepción que el cariño y el desvelo constituyen un factor valioso para la curación. Es más, una encuesta que se llevó a cabo entre 10,000 hombres afectados de cardiopatías y que se publicó en el Boletín, el periódico americano de la medicina,
reveló que la angina de pecho se redujo a la mitad en los que percibían el apoyo y el amor de sus esposas. Prácticamente todos los que se valen de la fe y la oración para sanar están de acuerdo en esto, que el amor es la fuerza que les permite proyectarse para curar incluso a distancia. La sensación de interés y de afecto es tan marcada que todos la describen diciendo que sienten como si se fundieran con la persona por la que ruegan. La curadora Agnes Sanford lo define así: solo el amor enciende el fuego de la curación. La oración es saludable. El doctor Herbert Benson, de la Facultad de Medicina de Harvard, fue uno de los primeros investigadores que estudió los efectos beneficiosos para la salud de la oración y la meditación. Descubrió una correspondencia entre el ejercicio y la oración. Enseñó a corredores a meditar mientras corrían y descubrió que el organismo le funcionaba con mayor eficiencia. Sus hallazgos revelaron que la oración no es solo beneficiosa, sino que hay una amplia variedad de métodos. Pero prescribir una forma específica de orar podría coaccionar a las personas y hacerles perder interés en orar. La oración es flexible. La mayoría de las personas que oran están convencidas de que las plegarias se emplean de manera resuelta y con un objetivo específico. Sin embargo, las investigaciones revelan que también dan buenos resultados los ruegos generales. Invocaciones como las siguientes no exigen unos resultados concretos, ni exigen mucho detalle o elocuencia. Hágase tu voluntad. Así sea, que se haga lo mejor. La oración demuestra que no estamos solos. Uno de mis pacientes agonizaba. El día antes de su fallecimiento, me senté junto a su lecho. Lo acompañaban su esposa y sus hijos. Él sabía que le quedaba poco tiempo de vida y elegía con cuidado sus palabras. Hablaba en susurros y con voz ronca. Pese a que no era religioso, nos reveló que últimamente había empezado a orar. ¿Y por qué oras?, le pregunté. No es que ore por nada en particular, respondió pensativo. Es que hacer oración me recuerda que no estoy solo. Donde hay amor y oración, siempre hay esperanza. Testimonio. Ante el asombro de su familia y de los médicos, los análisis indicaron que no tenía ni rastro del cáncer. El señor Nin estaba muriéndose de cáncer. Postrado en su cama del hospital, escuchaba atentamente mientras le hablábamos del amor de Jesús y le leíamos relatos de fe de otras personas. Luego oramos y él le pidió a Jesús que entrara en su corazón con voz entrecortada por el llanto. Animado por nuestros testimonios de fe, nos pidió que oráramos por su curación. Señor Nin, nos alegra mucho que quiera que oremos por usted, le dije, porque estamos seguros de que el Señor desea sanarlo. Jesús, rogamos, sabemos que tú sanaste a mucha gente cuando estabas en la tierra y que tienes exactamente el mismo poder hoy que entonces. Tu palabra dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Jeremías 30:17. Creemos tu palabra y te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre el señor Nin. Te rogamos que lo cures. Sabemos que puedes hacerlo. Creemos que quieres hacerlo.
Así que te damos gracias por contestar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ante el asombro de su familia y de los médicos, al día siguiente el señor Ning se había levantado y estaba totalmente recuperado. Una nueva ronda de exámenes y análisis indicaron que no tenía ni rastro del cáncer. Ahora está otra vez en casa, contento y saludable, y es un testimonio viviente de la eficacia de la oración y de la mano sanadora de Dios. Pero ¿cómo puedo obtener fe para curarme? La fe para curarse se obtiene del mismo modo que la fe para otras cosas, leyendo y absorbiendo la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si lees la palabra con un corazón abierto y receptivo, y como dijo Jesús, haces que te penetre bien en los oídos, tu fe aumentará automáticamente. Es una ley de Dios tan inobjetable como la de la gravedad. Por eso, si te sientes débil espiritualmente y no tienes mucha fe en que Dios puede curarte, es probable que se deba a un desconocimiento de su palabra. Estás flojo en la fe porque estás flojo en la palabra. El Señor nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas en la Biblia, algunas de las cuales tratan específicamente sobre la curación. Léelas, estúdialas, grábatelas y absórbelas hasta lo más hondo de tu alma. Luego, cuando vayas a pedir por alguien o por ti mismo, recuérdale esas promesas al Señor. Él puede sanarte, pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Es preciso que le tomes la palabra, crees sus promesas, exígele que las cumpla y dalo por hecho. La fe que te hace falta para alcanzar milagros de curación y obtener respuestas a todas tus demás oraciones proviene de la palabra. Léela con una actitud de oración. Pide a Dios que fortalezca tu fe y Él lo hará. Reproducimos a continuación algunas de las numerosas promesas de Dios que están escritas para cada uno de nosotros. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Éxodo 15:26. Yo soy el Señor, tu sanador. Deuteronomio 7:15. Quitará el Señor de ti toda enfermedad. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Jeremías 30:17. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Malaquías 4:2. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Necesitas fortaleza y energía? La Biblia tiene la clave. Extractos de un artículo escrito en colaboración por Norma Vincent Peale y Donald T. Kaufman. A lo largo de la historia, los hombres más sabios han sido conscientes de la relación entre las buenas actitudes y la buena salud. 400 años antes de Cristo, Hipócrates, al que se considera padre de la medicina, enseñó a sus discípulos a observar el estado emocional y antecedentes generales de sus pacientes. Creía que el estado de ánimo influía en la salud y que para estar sano era necesaria la armonía con uno mismo y con el mundo que lo rodeaba.
La Biblia nos enseña que una actitud espiritual positiva mejora la salud. Dedicar atención a la palabra de Dios y sus principios se da como el secreto de la vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Los efectos terapéuticos de la risa y la alegría son objeto de elogio en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El doctor Toru Ishigami, que atendió a tuberculosis durante 10 años, advirtió la conexión entre la vida emocional de los pacientes y su enfermedad. Informó en The American Review of Tuberculosis: el historial del paciente típicamente revela fracaso en los negocios, falta de armonía en la familia o celos. Las personas nerviosas son susceptibles en particular y en general el pronóstico es negativo. Por otro lado, el doctor Ishigami anotó que varios pacientes que se recuperaron de casos graves de tuberculosis eran optimistas y no se preocupaban con facilidad. Cada vez está más generalizada la opinión de que la mente y las emociones influyen bastante en nuestra salud y bienestar. En muchos casos, se ha demostrado que si los factores psicológicos pueden contribuir a la enfermedad, también pueden conducir a la curación. A la edad de 53 años, John D. Rockefeller se contaba entre los hombres más acaudalados de la tierra. Su ansia solitaria y sin tregua de acumular fortuna había afectado negativamente su salud. Con ingresos de más de $1 millón a la semana, se había quedado completamente calvo y solo podía comer galletas saladas y leche. Entonces Rockefeller empezó a emplear su enorme riqueza en beneficio del prójimo. A medida que perdió la obsesión de aumentar su capital y pensó en el bien que podía lograr con el dinero, su salud mejoró. El doctor S.E. Macmillan nos cuenta: empezó a dormir y comer normalmente y a disfrutar de la vida en general. Y el alma de Rockefeller se bañó en torrentes de amor y gratitud, provenientes de aquello a quienes ayudaba. La salud del multimillonario cambió de manera tan radical que llegó a vivir hasta los 98 años. El doctor Bernard S. Siegel, destacado cirujano y catedrático de la Universidad de Yale, es un convencido de la estrecha relación entre actitud y salud. A veces pregunto a un paciente: ¿por qué necesita usted esta enfermedad? Una vez que la persona reconoce la dinámica de su situación, esta persona puede cooperar con más eficacia en el proceso de la curación. En su libro Amor, Medicina y Milagros, aconseja: debemos eliminar de nuestro vocabulario la palabra imposible. En otro contexto, David Ben Gurión comentó en una oportunidad: el que no cree en milagros no es realista. La Biblia enseña claramente cómo valerse de la mente para dar energía al cuerpo, creyendo que se curaría si solo se acercaba a Jesús y tocaba su manto. Una mujer hizo eso mismo. Jesús advirtió el esfuerzo de ella y le aseguró: hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34. Estamos llegando ya, amigas, amigos, al final de este podcast, relatándole estos testimonios tan importantes
sobre el poder terapéutico de la oración. Si tienes peticiones de oración para tu sanidad, envíalas, que con mucho gusto vamos a estar orando por tu sanidad. Dale un me gusta, compártelo también y suscríbete al canal si no lo has hecho. Que Dios te bendiga ricamente.